¿Qué harías si un médico mirara a tus ojos y te dijera que tu hija de 7 años tiene 0% de posibilidades de curarse? ¿Qué harías si después de vender todo, viajar más de 1000 kilómetros y escuchar a la ciencia repetir la misma sentencia? De repente otra voz, silenciosa y poderosa, empezara a hablar dentro de un santuario. Lo que ocurrió dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, frente a la tilma milagrosa del Tepeyac, desafió la lógica, sacudió a la medicina y cambió para siempre el destino de una familia entera. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora no es una historia inventada para asustar o emocionar. Es un testimonio de fe, de dolor, de lágrimas y de un milagro imposible. Y antes de continuar, quiero hablar directamente contigo. Si tú crees que Dios sigue haciendo milagros, si tú amas a la Virgen, a la Morenita del Tepeyac, si en tu corazón hay al menos una chispa de fe, entonces ahora mismo, suscríbete a este canal, activa la campanita, deja tu me gusta y escribe en los comentarios el nombre de la persona por la que quieres rezar hoy. Si no quieres dar detalles, escribe solo una palabra: Guadalupe. Dios sabe quién es. La Madrecita sabe que estás viviendo. Este vídeo no es solo una narración. Es un altar levantado en medio de la oscuridad de Internet. Y tú, al escucharlo, no estás aquí por casualidad. Todo comenzó en un barrio sencillo de la periferia de Monterrey, en México. Casas pegadas una a la otra, paredes descascaradas, niños jugando en la calle, vendedores ambulantes gritando ofertas, oche a oche, día tras día. Allí vivían Alejandro y Lucía, un matrimonio joven, trabajador, como tantos otros. No eran ricos, pero tampoco se consideraban pobres de espíritu. Luchaban, se cansaban, sonreían, discutían, pedían perdón, recomezaban. Vida normal. El tesoro de esa casa se llamaba Isabel. 7 años, cabello oscuro, ojos grandes, curiosos, una risa que llenaba la sala entera cuando veía sus dibujos colgados en la pared. Le encantaba cantar canciones que escuchaba en la iglesia del barrio, aunque a veces confundiera la letra. Le gustaba colorear imágenes de santos y sobre todo de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen Morena que para Lucía siempre había sido más que una imagen. Era una presencia. En una pequeña mesa al lado del televisor había una imagen sencilla de la Virgen de Guadalupe. Lucía la había heredado de su madre y su madre de su abuela. No era cara, no brillaba, no tenía oro ni piedras preciosas. Pero para esa familia, aquella pequeña figura era como una ventana al cielo. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, Lucía miraba a la Morenita y murmuraba: «Madrecita, ¿tú sabes?». La rutina era siempre la misma. Alejandro se levantaba antes de que el sol saliera para ir al taller mecánico. Lucía preparaba el desayuno, organizaba la casa y luego salía a vender dulces caseros por el barrio. Isabel iba a la escuela, con su mochila casi más grande que ella, llena de cuadernos coloridos y pequeños dibujos escondidos entre las páginas. Nada, absolutamente nada, parecía anunciar la tormenta que se acercaba. Fue una mañana de lunes cuando todo comenzó. Lucía llamó a Isabel para la escuela. La niña respondió con normalidad, se sentó en la cama, sonrió medio dormida y se levantó. Pero al poner el pie en el suelo se tambaleó. «Mamá», dijo con cara de confusión, «me siento rara». Lucía pensó que era solo sueño. La tomó de las manos, la ayudó a mantenerse en pie. Atribuyó todo a una mala noche, a un simple mareo. Pero, al final del día, algo la inquietó. Isabel se tropezó varias veces en el pasillo, como si no calculase bien la distancia entre sus pies y el suelo. 2 días después, la niña comenzó a quejarse de una debilidad extraña en las piernas. «Me canso rápido, mamá. Mis pies se sienten como dormidos». Al principio, la familia pensó en algo sencillo.
falta de vitaminas, anemia, crecimiento. La llevaron a la clínica del barrio, ese edificio gris con paredes frías y olor permanente a desinfectante barato. El médico general la examinó, pidió algunos análisis y frunció el ceño. Había algo en el modo en que miraba a Isabel que Lucía no supo interpretar. «Voy a derivarla a un hospital mayor», dijo al final. «Sería bueno que la viera un neurólogo solo para descartar algunas cosas». Descartar. Esa palabra sonó en aquel momento como un consuelo, pero más adelante se convertiría en una ironía dolorosa. Comenzó entonces el desfile de hospitales. Pasillos largos, luces blancas, sillas incómodas en las salas de espera, rostros cansados, padres angustiados, niños con miradas perdidas, enfermeras pasando rápido con pasos firmes, tomografías, resonancias, extracción de sangre, electromiografías, exámenes cuyos nombres se mezclaban en la cabeza de Alejandro. Él, que siempre había creído más en el trabajo duro que en la oración, se sorprendió a sí mismo apretando entre los dedos un pequeño rosario viejo que encontró en el fondo de un cajón. No sabía rezar el rosario completo, pero sabía decir: «Dios mío, ayúdanos». Lucía, por su parte, pasaba las noches en vela. Cuando Isabel dormía, ella se sentaba en el sofá, encendía la pantalla del celular y miraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hacía zoom en el rostro de Morenita. Miraba sus ojos, su expresión serena, su piel morena que parecía abrazar a todos los pueblos de América, y susurraba: «Madrecita, no me quites a mi niña». El diagnóstico no llegó de un día para otro. Fue como una sombra que se fue acercando, despacio, hasta que ya no hubo más cómo fingir que ella no estaba allí. Un día, por fin, los llamaron al consultorio. El neurólogo, un hombre de mediana edad, rostro cansado y gafas rectangulares, miró los papeles y luego a los padres. Isabel, sentada en la camilla, balanceaba las piernas, ajena al peso de aquella reunión. «Señores», comenzó el médico. El tono de su voz ya anunciaba la tragedia. «La situación de su hija es muy delicada. Los estudios muestran una enfermedad neuromuscular degenerativa. Es rara, no responde bien a los tratamientos existentes. Con el tiempo, ella puede perder la capacidad de caminar, de moverse. Tal vez más adelante incluso tendrá dificultad para respirar sin ayuda. No hay cura conocida». Las palabras flotaron en el aire, densas, como si el techo de la sala hubiera bajado de repente. Lucía sintió que el mundo giraba. «¿No hay cura?», preguntó con un hilo de voz. El médico respiró hondo. «Podemos intentar terapias, medicación, fisioterapia. Podemos retrasar el avance, pero seré muy honesto con ustedes. La medicina hoy no tiene cómo ofrecer una solución definitiva. Tienen que prepararse para todas las posibilidades». Todas las posibilidades. Palabras bonitas para describir algo que, en el fondo, significaba: su hija puede empeorar y nosotros no sabremos qué hacer. Isabel miró a la madre, confundida. «Mamá, ¿qué dijo el doctor?». Lucía se obligó a sonreír. «Dijo que vamos a cuidarte mucho, mi amor, que vamos a hacer todo lo posible para que estés bien». Pero por dentro algo se rompía. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia un abismo que parecía no tener fondo. Isabel, que antes corría por el patio, ahora tropezaba con frecuencia. Después dejó de correr. Luego dejó de caminar sin apoyo, hasta que un día la silla de ruedas llegó a la casa. Nadie la nombró en voz alta, pero todos sabían lo que aquella estructura de metal significaba. Las paredes de la sala, antes llenas de dibujos, empezaron a acumular informes médicos, papeles, resultados de exámenes, recetas de medicamentos que a veces ni siquiera podían comprar.
La enfermedad avanzaba con una frialdad cruel, ignorando lágrimas, súplicas y el poco dinero que tenían. Vendieron un televisor, vendieron una radio antigua. Alejandro dio horas extras en el taller hasta que sus manos temblaban de cansancio. Lucía aumentó la producción de dulces, aunque muchas veces no tenía ganas ni de cocinar. Intentaron tratamientos alternativos, una dieta milagrosa, una terapia recomendada en un artículo perdido en Internet, un médico distante que cobraba caro por consultas rápidas. Nada detenía completamente el avance. La ciencia, que un día había representado esperanza, ahora parecía una pared fría con un cartel invisible que decía «Hasta aquí». Fue en una de esas consultas, ya avanzados en el proceso, que un médico mayor, con el cabello completamente blanco y un aire honesto, habló con brutal sinceridad. Quiero ser muy claro con ustedes. No voy a dar falsas esperanzas. Desde el punto de vista de la medicina, no tenemos cómo revertir esto. Podemos acompañar, aliviar el dolor, ofrecer soporte, pero no podemos cambiar el destino de esta enfermedad. Si creen en Dios, recen. Muchas familias encuentran consuelo en la fe, pero científicamente no hay expectativa de cura total. Aquellas palabras no se hicieron virales, no llegaron a las noticias, pero se clavaron como un cuchillo en el corazón de Alejandro y Lucía. Para muchos, ese habría sido el final. Para ellos, fue el punto exacto donde algo empezó a cambiar. Esa noche la casa estaba en silencio. Isabel dormía, después de un día de dolores más intensos de lo habitual. El ventilador viejo en la esquina del cuarto giraba con un ruido monótono. Alejandro se quedó sentado a la mesa, mirando un punto fijo en la pared. Lucía, en cambio, se levantó, fue hasta la pequeña mesa donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y se arrodilló. No fue una oración bonita, no fue una oración organizada. Fue un grito, roto entre lágrimas. «Madre», empezó la voz quebrada, «Madrecita de Guadalupe, los médicos dijeron que no hay nada más que hacer, dijeron que no hay cura. Pero tú sabes que ella es mi niña. Tú sabes cuántas noches me quedé velando su fiebre. Tú sabes cuántas veces me quedé callada, tragándome el miedo para no asustarla. Yo no vengo a exigirte nada. Vengo a suplicar, intercede por nosotros. Si es la voluntad de tu hijo, cura a mi hija. Y si no es, dame fuerza para no perder la fe. Pero no me dejes sola, no nos sueltes la mano». Alejandro observaba desde la puerta. Él, que siempre había sido más duro, más cerrado, sintió que algo dentro de él se rompía al ver a su esposa así. Se acercó, puso la mano en su hombro y sin saber muy bien cómo, también abrió la boca para hablar con el cielo. «No sé rezar como Lucía», murmuró. «No sé hacer promesas bonitas, solo sé ser padre. Y como padre te lo pido, Virgencita, si estás escuchando, si de verdad estás ahí en el Tepeyac, mirando por nosotros, haz algo por mi niña. Yo haría cualquier cosa por ella. Si tu hijo decide curarla, yo prometo que voy a contar lo que hiciste. Donde sea, a quien sea, pero por favor no la dejes así». Fue a partir de esas noches, y de muchas otras semejantes, que la palabra Guadalupe comenzó a aparecer por todas partes. Lucía empezó a buscar testimonios en Internet. Encontraba videos de personas que decían haber recibido milagros, curas, conversiones después de visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Veía imágenes de miles de peregrinos, algunos llegando de rodillas, otros cargando fotos, velas, rosas. Escuchaba historias de gente que dejaba cartas, fotos, exámenes médicos al pie del altar, pidiendo algo que la ciencia ya había negado. En una de esas noches, un testimonio en particular la marcó.
una madre contaba cómo había llevado la foto de su hijo enfermo hasta la basílica, colocándola allí, debajo de la mirada de la morenita del Tepeyac, y cómo la enfermedad había revertido después, sin explicación médica. Una idea fue tomando forma, al principio tímida, casi absurda, después insistente, casi urgente. ¿Y si nosotros fuéramos hasta allá?, pensó Lucía. ¿Y si lleváramos a Isabel delante de la tilma? ¿Y si entregáramos nuestra hija, nuestra historia, nuestra desesperación, en ese lugar donde la madre se apareció a Juan Diego? Cuando compartió la idea con Alejandro, él la miró como quien mira un riesgo enorme. La basílica está lejos, Lucía. Son casi 1000 kilómetros. No tenemos dinero. Isabel está débil. ¿Y si algo pasa en el camino? Ella respiró hondo. ¿Y si lo que tiene que pasar solo ocurre allá? ¿Y si el milagro ya está escrito, pero está esperándonos en el Tepeyac? Alejandro no respondió de inmediato, pero esas preguntas comenzaron a perseguirlo. En el taller, mientras el ruido de los motores llenaba el aire, su mente estaba lejos. Veía imágenes de la basílica, la gente, la tilma, el rostro moreno de la Virgen. Recordaba la frase del médico: científicamente no hay perspectiva de cura total. Y en algún lugar del corazón, otra frase parecía responder: para Dios nada es imposible. Hasta que un día, sin mucho discurso, decidió: vamos a ir. La decisión trajo consigo un peso enorme y una fuerza misteriosa. Venderan lo que quedaba de valor, una pequeña televisión, la radio que acompañaba a Alejandro desde la juventud, algunas herramientas extra del taller. Un amigo, al escuchar la historia completa, se conmovió. Hizo una pequeña colecta entre los compañeros de trabajo. La cantidad no era grande, pero para esa familia significó lo suficiente para creer que el cielo estaba poniendo ladrillos en aquel camino. En la iglesia del barrio, el sacerdote permitió que Lucía hablara rápidamente al final de una misa, pidiendo oración. No pidió dinero, solo pidió que los fieles los acompañaran con el rosario, con la intercesión, con la fe. Aún así, algunas personas se acercaron, discretas, presionando billetes doblados en sus manos. Para la niña, decían, para la peregrinación. Poco a poco, el viaje dejó de ser solo un deseo y se convirtió en un plan real. Con la ayuda de un conocido, consiguieron alquilar una camioneta sencilla con asientos reclinables. No era cómoda, no era nueva, pero tenía espacio para la silla de ruedas de Isabel y para las pocas maletas que llevarían. La víspera del viaje, Lucía preparó todo con un cuidado casi sagrado. En una pequeña maleta guardó la ropa de la niña, sus medicamentos, los documentos, los exámenes médicos, los informes con el diagnóstico devastador. Tomó también la antigua imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que estaba en la sala. La envolvió en un pañuelo blanco, como si estuviera abrazando algo vivo. Isabel, curiosa, preguntó: «Mamá, ¿a dónde vamos?». Lucía se agachó a la altura de su rostro. «Vamos a visitar a la Madrecita de Guadalupe, hija. Vamos a ir al lugar donde ella se apareció. Vamos a llevarle tu corazón». La niña pensó un instante y luego sonrió, cansada pero sincera. «Entonces, ahí, delante de ella, le voy a pedir que me deje correr otra vez. ¿Crees que me va a escuchar?». Lucía sintió que las lágrimas se agolpaban. «No solo te va a escuchar, mi amor», respondió en silencio. «Ella ya te está escuchando». La madrugada del viaje, las calles de Monterrey estaban casi desiertas. El aire frío cortaba la piel. Alejandro cargó a Isabel en brazos. La sintió más ligera de lo que debería ser una niña de su edad. Ese detalle, ese peso que faltaba, dolió más que cualquier palabra. La acomodó con cuidado en el asiento reclinable. Lucía subió con la imagen de la Virgen presionada contra el pecho. Encendieron el motor.
El ronco sonido del vehículo rompió el silencio de la madrugada. Mientras se alejaban de la casa, Lucía miró por la ventana y pensó: cuando volvamos, que no seamos los mismos. Las horas en la carretera se hicieron largas. El cielo fue clareando. Las montañas aparecieron a lo lejos. Los kilómetros se acumulaban silenciosamente en el panel del vehículo. A veces, Isabel se quejaba de dolor. Otras veces, dormía con la frente húmeda por la fiebre. Cada parada en un puesto de gasolina era una combinación de preocupación y esperanza. En uno de esos puestos, un hombre mayor se acercó. Tenía la piel muy curtida por el sol, un gorro viejo y un rosario colgado en la muñeca. Vio a la niña en la silla de ruedas, vio la imagen de la Virgen en las manos de Lucía y preguntó: ¿a dónde van? A la Basílica de Guadalupe, respondió Alejandro. Vamos desde Monterrey, es nuestra última esperanza. Los ojos del anciano se llenaron de una luz especial. La morenita del Tepeyac nunca abandona a los que van hasta ella, dijo con firmeza. Yo ya vi milagros que ningún médico pudo explicar. No dejen que el miedo los detenga. Cuando estén delante de ella, entréguenle todo. Todo, incluso el miedo. Entonces sacó de su bolsillo una pequeña medalla y la puso en las manos de Isabel. Es para ti, pequeña, para que sepas que no vas sola. Ella camina contigo. El viaje siguió. Día y noche se confundían en el vidrio de la ventana. Por dentro, la oración no se detenía. Lucía rezaba en silencio repitiendo Ave Marías entre suspiros. Alejandro, que nunca había sido de palabras, rezaba con frases cortas, directas. Señor, no nos abandones. Virgencita, sosténnos. Después de casi 1000 kilómetros, la Ciudad de México se presentó como un océano de concreto y luces. Autos, bocinas, gente apresurada, edificios altos, ruido constante. Pero en el corazón de aquella familia solo un punto brillaba en el mapa: la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, la casa de la morenita. Cuando la camioneta se acercó al complejo de la Basílica, algo cambió en el aire. No eran solo edificios y calles, era un lugar marcado por millones de pasos, millones de lágrimas, millones de gracias y por favor, madre. Se veían peregrinos con flores, grupos rezando, gente caminando de rodillas, banderas, velas, cantos. Lucía no contuvo el llanto. Tantas noches había visto ese lugar en la pantalla del celular. Ahora estaba allí. La basílica era real, enorme, viva. Alejandro estacionó el vehículo, respiró hondo, miró a su hija. «Llegamos, hija», dijo con la voz quebrada. «Este es el lugar del milagro». Con cuidado, sacaron a Isabel. La acomodaron en la silla de ruedas. Le colocaron una cobija sobre las piernas. Lucía cargaba la imagen de la Virgen y los exámenes médicos. Alejandro empujaba la silla, paso a paso entre la multitud. Cada metro hacía el santuario parecía una eternidad. El sonido de las campanas llenó el aire. Lucía repetía en su corazón: «Guíanos, Madre, no nos dejes caer ahora». Al entrar en la basílica, el ruido de la calle se transformó en un murmullo reverente. Había gente por todas partes, pero, al mismo tiempo, parecía haber un silencio diferente. Un silencio que no dependía del volumen, sino de la presencia. Los ojos de Isabel se movían de un lado a otro, curiosos. «¿Es aquí que vive la Virgen?», preguntó en voz baja. «Es aquí donde se dejó ver, para que nunca olvidáramos que está con nosotros», respondió Lucía. Siguieron el flujo de fieles hasta la faja móvil que pasa justo delante de la tilma de Juan Diego. Allí estaba, el manto sencillo de fibra de maguey, más antiguo que los bisabuelos, sustentando una imagen que ni el tiempo ni los estudios habían conseguido destruir. La Virgen morena, las manos juntas, la cabeza inclinada con humildad.
el manto azul verdoso salpicado de estrellas, la luna bajo sus pies. Lucía sintió que las fuerzas la abandonaban. Era como si de repente toda la jornada, todas las noches de miedo, todos los no hay nada más que hacer, se acumularan en su pecho. Con la ayuda de Alejandro, se arrodilló al lado de la silla de Isabel. Alejandro puso una mano sobre la cabeza de la niña. Durante unos segundos nadie habló. No hacía falta. Las lágrimas ya estaban rezando por ellos. Finalmente, Lucía abrió la boca. «Madre», empezó, «Morenita del Tepeyac, aquí estamos, hicimos el camino. Fueron 1000 kilómetros con el corazón en la mano. Escuchamos la voz de la medicina diciéndonos que no hay cura, pero hoy queremos escuchar otra voz, la tuya. Yo no vengo como una mujer fuerte, vengo como una madre rota, con miedo, pero con fe. Te presento a mi hija Isabel. Tú la ves, tú la conoces. Tú estabas con ella antes de que yo supiera que existía. Si es la voluntad de tu hijo, te ruego, cura su cuerpo. Y si eso no está en los planes de Dios, no nos quites la fe. Madrecita, no nos abandones. Déjanos refugiarnos bajo tu manto, bajo tu tilma, aunque no entendamos nada». Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó aire y añadió, con una sinceridad que él mismo desconocía en su voz: «Yo no sé rezar bonito, Virgen de Guadalupe. No sé hacer promesas largas, solo sé que soy padre, y como padre te lo imploro, mírala. Si tu hijo decide tocarla y curarla, yo voy a hablar de esto donde quiera que vaya. Voy a decir que cuando la ciencia dijo no hay nada más que hacer, tú estabas ahí, intercediendo. Pero aunque no pase nada, aunque yo salga de aquí con ella igual, gracias por escucharnos. Solo te pido una cosa, no nos dejes solos. Nunca». Mientras ellos rezaban, Isabel no apartaba la mirada de la tilma. Sus ojos infantiles tenían una seriedad extraña para su edad. Fue entonces cuando susurró: «Mamá, siento calor». Lucía, con el corazón todavía ahogado en la oración, pensó que se refería a la fiebre, pero la niña insistió: «No, mamá, es diferente. Siento un calor en las piernas, aquí, como si alguien me las estuviera abrazando». Pasó la mano sobre sus muslos, como si confirmara que aquella sensación venía de dentro, no de afuera. Lucía miró a Isabel. Los ojos de la niña brillaban. Sus manos, que tantas veces temblaban por la debilidad, ahora se agarraban con fuerza a los brazos de la silla. Alejandro también se dio cuenta. «Debe ser la emoción», murmuró, intentando protegerse del impacto de la esperanza. Pero lo que ocurrió a continuación fue más allá de cualquier emoción. Isabel comenzó a mover los pies. Primero, un pequeño gesto, casi imperceptible, luego más firme. Ella misma se sorprendió, como si su cuerpo la estuviera desobedeciendo. «Para bien. Mamá, papá, los estoy moviendo». Lucía llevó las manos al rostro en un gesto instintivo de incredulidad y miedo. Alejandro se inclinó, miró de cerca y vio. Sí, sus pies se movían, no con la rigidez a la que se habían acostumbrado, sino con la naturalidad que un día habían tenido y que la enfermedad había robado. Alrededor, algunas personas comenzaron a notar la escena. Una señora, con un rosario en la mano, se llevó los dedos a los labios. «Virgencita, gracias», susurró. Isabel, como impulsada por una fuerza que no venía de ella, apoyó las manos en los brazos de la silla y comenzó a levantarse. Lucía quiso detenerla por miedo a que cayera. «No, hija, cuidado». Pero era tarde. Isabel se puso de pie, primero temblando, después más firme, un paso, un segundo paso, un tercer paso, apoyándose en el pecho de su padre. «¡Papá!», gritó entre llanto y risa. «¡Estoy de pie! ¡Estoy de pie!».
Alejandro sintió que el mundo se le derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Sus piernas casi no lo sostenían. Se agarró a la silla de ruedas vacía, como quien se agarra al borde de la realidad. Lucía lloraba en voz alta, sin vergüenza, sin control. Gente que no conocían se acercó, algunos también llorando, otros con las manos levantadas, agradeciendo en silencio. Allí, frente a la tilma, bajo la mirada de la morenita del Tepeyac, una niña que había sido condenada a la inmovilidad, estaba de pie, dando pasos. No hubo anuncio en la televisión, no hubo titulares con letras grandes. Hubo algo más profundo, el cielo, tocando discretamente la tierra. Pasados los minutos de impacto, cuando el llanto dio paso a una calma reverente, la familia se dirigió a una de las capillas laterales. Allí se arrodillaron de nuevo. Esta vez no para suplicar, sino para agradecer. Isabel juntó las manos y con la simplicidad que solo un niño puede tener dijo: «Gracias, madrecita. Yo sabía que me ibas a escuchar». No entendía todavía de neuronas, sinapsis, patologías. Entendía de algo que nosotros, adultos, muchas veces complicamos: confiar. Alejandro y Lucía se miraron. Sabían que habían visto algo extraordinario, pero también sabían que el mundo, allá afuera, pediría pruebas. Antes de regresar a Monterrey, tomaron una decisión clara. No se contentarían con lo que habían sentido y visto. Querían que la propia medicina, la misma que había emitido la sentencia, reconociera lo que había ocurrido. No porque dudaran de Dios, sino porque sabían que cuanto más clara fuese la evidencia, más fuerte sería el testimonio. Sabían que para mover el mundo necesitaban el aval del cielo. Pero para convencer los corazones necesitaban también el papel membretado del hombre. El milagro era real, pero el testimonio solo sería irrefutable si la propia ciencia, la misma que había dictado la sentencia, firmaba ahora la absolución. Semanas después, de vuelta en Monterrey, la escena en el hospital fue muy diferente de las anteriores. No hubo silla de ruedas. Isabel entró caminando. No perfectamente, todavía estaba recuperando fuerza muscular, pero caminando. Dio algunos pasos en el pasillo, miró a las enfermeras y sonrió. «Hola», dijo, como si nada. Las enfermeras se miraron entre sí, sorprendidas. Conocían a esa niña. Sabían cómo había entrado en ese mismo hospital otras veces, pálida, débil, siendo empujada en la silla de ruedas por un padre agotado. El neurólogo la esperaba en el consultorio. Cuando vio a Isabel caminando, frunció el ceño, confundido. «¿Isabel?», preguntó, casi como si dudara de sus propios ojos. «Soy yo, doctor», respondió ella con naturalidad, sentándose en la silla frente al escritorio. El médico la examinó, la hizo caminar, levantar las piernas, hacer fuerza. Luego mandó repetir los exámenes, tomografías, resonancias, pruebas neuromusculares, todo de nuevo. Mientras tanto, en la sala de espera, Alejandro y Lucía rezaban en silencio. No pedían un milagro, ese ya lo habían recibido. Pedían otra cosa, que la verdad apareciera con claridad también en las imágenes, en los números, en los informes. Horas después, el neurólogo regresó con una carpeta en la mano. Se sentó. Miró los papeles, miró el monitor, miró a la familia. Parecía buscar palabras y no encontrarlas. «Voy a ser muy sincero con ustedes», empezó. «Yo fui quien les dijo hace meses que la enfermedad de su hija no tenía cura, ¿verdad?». Alejandro asintió. «No lo olvido, doctor». El médico giró la pantalla del computador para que lo vieran. «Estos son los exámenes de Isabel de hace unos meses. Aquí están las lesiones, los daños, las señales claras del proceso degenerativo». Cambió las imágenes. «Y estos son los exámenes de ahora». Lucía se inclinó, intentando entender.
Incluso alguien sin formación médica podía percibir la diferencia. Donde antes había sombras, manchas, irregularidades, ahora había una normalidad sorprendente. Lo que tengo delante de mí, continuó el médico, no se explica con lo que yo estudié. Yo ya vi casos de estabilización, ya vi pacientes que mejoran un poco con tratamiento. Pero lo que estamos viendo aquí es una remisión completa. Las lesiones no están. La respuesta motora es otra. Desde el punto de vista científico no tengo cómo justificar esta recuperación en tan poco tiempo, no con esta enfermedad, no con este diagnóstico. Se hizo un silencio denso. Entonces, ¿ella está curada?, preguntó Lucía con un hilo de voz. El médico apoyó los codos en la mesa, entrelazó las manos y dijo: si fuera otro caso, yo usaría palabras más cautas. Pero aquí, honestamente, lo que veo es una curación que no sé explicar. Voy a registrar esto como remisión completa e inexplicable. Porque es esa la verdad. Yo no sé explicarlo. Alejandro respiró hondo. Doctor, dijo con calma, nosotros sí sabemos dónde empezó. No venimos aquí buscando explicación, venimos buscando confirmación. La explicación la recibimos allá, delante de la tilma, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La ciencia nos dio el diagnóstico. La morenita del Tepeyac nos dio el milagro. Lucía sacó de su bolso una foto impresa. Era la foto de la familia en la basílica. Isabel de pie, sonriendo, con la imagen de la Virgen en las manos y la basílica al fondo. Colocó la foto al lado de los exámenes sobre la mesa. Fue ahí donde todo cambió, dijo. Ahí entregamos nuestra desesperación y ahí empezó nuestra esperanza. El médico se quedó mirando la foto y los exámenes, uno al lado del otro. No era un hombre de fe, nunca se había considerado religioso, pero en aquel momento tuvo que admitir, aunque fuera solo para sí mismo, que estaba delante de algo que escapaba a los límites del conocimiento humano. Voy a dejar todo registrado en el historial de Isabel, afirmó. Quizá algún día otros médicos lo lean, y tal vez cuando lo hagan se pregunten si realmente lo sabemos todo. Alejandro sonrió con humildad. Nosotros tampoco lo sabemos todo, doctor. Solo sabemos que, cuando ya no había nada más que hacer, el cielo decidió actuar. Y la madrecita estuvo con nosotros. La vida poco a poco volvió a llenarse de sonidos que la enfermedad había intentado silenciar. El sonido de la risa de Isabel corriendo por el patio, el golpe de sus pasos en el piso, el arrugar del papel cuando colgaba nuevos dibujos en la pared. La silla de ruedas quedó en una esquina como un monumento silencioso de algo que había sido real, pero que ya no tenía la última palabra. En la sala, junto a la vieja imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ahora había una nueva foto. La familia de pie, delante de la basílica, con ojos hinchados de tanto llorar, pero llenos de luz. Alejandro no olvidó la promesa que hizo a los pies de la tilma. Comenzó a contar la historia, primero en el taller, compañeros de trabajo escuchando mientras él relataba cómo la ciencia había dicho no, pero el cielo había dicho sí. Después, en la iglesia del barrio, el sacerdote lo invitó a dar su testimonio después de la misa. Algunas personas lloraban, otras se quedaban en silencio, meditando sobre sus propias historias. Lucía hablaba siempre con emoción. A veces tenía que parar para respirar y contener las lágrimas. Isabel, ya un poco mayor, escuchaba su propia historia con una mezcla de vergüenza y gratitud. Soy el milagro, pensaba. No porque yo sea especial, sino porque Dios quiso mostrar algo a través de mí. Y es así como este testimonio llega ahora hasta ti. Tú que estás escuchando esto quizá de noche, con las luces apagadas, el corazón apretado. Tú que tal vez tienes un diagnóstico en las manos. Tú que escuchaste de un médico, de un especialista, la frase fría,
no hay nada más que hacer. Tú que sientes que tus fuerzas se agotan, que tu oración ya no tiene palabras, que tus lágrimas se han vuelto silenciosas. La historia de Alejandro, Lucía e Isabel no es una fórmula mágica, no es una garantía de que si haces exactamente lo mismo, pasará exactamente igual. Dios no es una máquina de respuestas programadas, Él es un Padre, y Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, es una madre. Lo que esta historia quiere decirte no es, haz esto y serás curado automáticamente. Lo que quiere susurrarte en lo más profundo del alma es, cuando la medicina dice, no hay nada más que hacer, el cielo todavía no ha dado la última palabra. Tal vez el milagro que tú necesitas hoy no sea físico. Tal vez sea una curación interior. Tal vez necesites perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo. Tal vez lo que necesitas es fuerza para seguir cuidando de alguien enfermo. Tal vez tu milagro sea una puerta abierta donde hoy solo ves paredes, o una paz profunda en medio de una situación que no cambia. Sea cual sea tu necesidad, yo quiero invitarte a hacer lo mismo que hizo aquel matrimonio en la basílica. Entregar tus miedos, entregar tu control, entregar aquello que ya no puedes cargar solo, donde quiera que estés ahora, en tu cuarto, en un hospital, en un autobús, en tu trabajo. Si puedes, cierra los ojos por unos instantes. Imagínate en el interior de la Basílica de Guadalupe. Siente el piso frío bajo tus pies. Escucha, a lo lejos, el murmullo de las oraciones, el sonido de los pasos, el eco de las campanas. Levanta la mirada y ve la tilma. Mira el rostro de la Virgen morena con sus manos juntas, con sus ojos que parecen mirar directamente a tu dolor. Y desde ese lugar interior, dile, Madre de Guadalupe, morenita del Tepeyac, te entrego mi dolor, te entrego este diagnóstico, te entrego a esta persona que amo, te entrego mi miedo, mi cansancio, mi soledad. Intercede por mí delante de tu Hijo Jesús. Si es su voluntad, haz posible lo que hoy parece imposible. Y si el milagro no viene como yo lo imagino, no me dejes sin fe. Dame fuerza para seguir. Dame paz en medio de la tormenta. Dame la certeza de que no estoy solo, de que tu manto me cubre, incluso cuando no lo siento. Este video no es solo una historia bonita contada en un canal dark. Es un llamado a confiar cuando la lógica se agota, a perseverar cuando las lágrimas ya no salen, a creer que el cielo no es indiferente a lo que estás viviendo. El mismo Dios que vio las lágrimas de Lucía en la sala de estar de aquella casa simple, el mismo Dios que escuchó el clamor de Alejandro en silencio en los pasillos del hospital, el mismo Dios que permitió que Isabel sintiera aquel calor misterioso en las piernas delante de la tilma, es el Dios que ahora mismo ve tus lágrimas y escucha tu corazón. Y la misma madre que caminó con esa familia pobre de Monterrey, que los acompañó en la carretera de 1000 kilómetros, que los esperó en el santuario, es la madre que camina contigo, aunque tú no te des cuenta. Ella no está presa en un cuadro. Ella no está atrapada en un templo lejano. Ella está cerca de los que sufren, especialmente de los que la llaman con fe simple. Madrecita, ayúdame. Si este testimonio tocó algo dentro de ti, si, aunque sea por un segundo, sentiste el deseo de creer otra vez, si una pequeña chispa se encendió en medio de tanta oscuridad, no salgas de este vídeo en silencio. Escribe en los comentarios ahora mismo el nombre de la persona por la que quieres pedir. Puede ser un hijo, un padre, una madre, un amigo, tú mismo. Si no quieres exponer la situación, escribe solo. Guadalupe, tú sabes. Vamos a formar una corriente de oración, uniendo nuestras voces, nuestras lágrimas y nuestra fe bajo el manto de la Virgen de Guadalupe. Y, si aún no lo hiciste,
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que hoy está a punto de rendirse. Tal vez esa persona necesite escuchar que lo imposible todavía sucede. No porque nosotros seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso. Y la morenita del Tepeyac no abandona a sus hijos. Que Nuestra Señora de Guadalupe te cubra con su manto, que lleve tus lágrimas al corazón de Jesús y que, en el tiempo perfecto de Dios, sea hoy, sea mañana, sea dentro de años, tú también puedas decir, como aquella familia de Monterrey: el milagro imposible ocurrió en nuestra casa, y cuando eso pase, aquí estaremos, esperando para escuchar tu testimonio.